Buenas tardes a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy de lunes, pero vamos a continuar todo lo que llevábamos visto esta mañana y continuar esta tarde con Carmen Rayo, que bueno, Carmen Rayo, para el que no la conozca, pues ahora mismo está disfrutando de una etapa muy bonita en su vida, que es recoger todo lo que profesionalmente ha hecho durante su vida, pero en su papel de jubilada, con lo cual disfruta enormemente más. Bueno, cursó estudios en Madrid como arte aplicada a la restauración de obras de arte, complementada también con diversos cursos en el ICRON de Roma, formada también en Geografía e Historia y doctora en Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido y ejecutado numerosos trabajos de restauración con el Ministerio de Cultura y ha participado en numerosos cursos a nivel nacional e internacional, tanto en Rabat, Túnez, Aviñón, Quito, Cartagena de Indias, en fin, y destacar sobre todo sus últimos artículos y publicaciones y sobre todo su tema de tesis doctoral, que llevaba por título Aportaciones a la técnica y estilística de la pintura mural medieval, donde se dedica un importante capítulo a la pintura mural islámica. Y bueno, su conferencia lleva como título Funcionalidad simbólica y espacial, cronología y autoría, estado de la cuestión. Y nada, vamos a disfrutar de su exposición. Carmen. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Ramón, por la presentación y muchas gracias tanto a Ramón como a Elena como al patronato por haberme invitado a estar aquí con vosotros en este seminario y también por el placer que tuve de ir viendo la restauración poco a poco, cómo se iba desarrollando la restauración de las bóvedas pintadas de la Alhambra de la Sala de los Reyes, que tan exitosa ha sido el resultado. El tema o los temas que voy a tratar son muy amplios y no solo quiero caer en la tentadora solución de daros mi versión particular, que muchas veces puede ser incluso polémica. Polémica porque no tenemos muchos textos ni testimonios coetáneos con la realización de esas pinturas. Daros cuenta que alrededor de 1500 la biblioteca del sultán nazarí tuvo una quema general en la plaza de la Rambla ordenada por el cardenal Cisneros. Se salvaron algunos ejemplares. Esos ejemplares que se depositaron en la biblioteca del Escorial, paradójicamente, casi todos los ejemplares que se salvaron eran coranes, precisamente por su riqueza de encuadernación. Incluso el Escorial, pues resulta que en 1635 sufre un gran incendio, es decir, que otra parte grande se perdió. Es decir, que lo único que vamos a tener va a ser algunos textos, que ya los citaré en su momento, y sobre todo la epigrafía del propio Palacio de los Leones. Bien, vamos a empezar por un pilar firme que nos va a relacionar con las bóvedas, que es Mohamed V. De Mohamed V conocemos su biografía. Va a ser muy importante porque se va a reflejar incluso en esas pinturas, en todo el Palacio de los Leones. Sabemos que en 1354, cuando su padre, Yusuf I, es asesinado en la mezquita, le nombran sultán de Granada, atención, sultán, y no califa. En algún momento se va a hablar del califa, pero él no es jefe religioso, es solamente jefe político. Bien, es coronado sultán de Granada con solo 16 años. Este reinado solamente dura 5 años, porque estando él en el Generalife con su hijo Yusuf, se entera de que existe una revuelta en la Alhambra, una revuelta propiciada por su hermano Ismail y por su cuñado Mohammad, e incluso por su madre, y no por la madre de Mohamed V, por la madre de sus familiares, que resulta que se tiene que desterrar primero a Guadix y luego, cuando ante una invitación del rey de Marruecos, se va a Fez. En Fez permanece de 1359, incluso quien también se exila con él es Ibn al-Hatif. Por cierto, cuando he hablado de que hay muchos textos escritos sobre estos temas que voy a tratar, les quiero comentar también que sí, como nos ha dicho
Puerta Vilchez, pues resulta que hay una película recién estrenada que se llama Los arquitectos de la Alhambra, donde precisamente es la vida de Ibn al-Hatif, el visir, consejero, filósofo que tuvo primero Yusuf I y después Mohamed V. Bien, pues con él se exila a Fez y en 1361 empieza unas negociaciones con Pedro I, el rey castellano, que le ofrece tropas y dinero para volver a instaurarle en el trono. En 1362, Pedro I vence y mata a Mohamed VI en Tablada, incluso ofrece al sultán de Granada la cabeza de su cuñado, y en 1362, el 16 de marzo, es coronado rey de Granada. Durante su reinado hay que destacar, bueno, poquitas cosas voy a destacar porque enseguida voy a pasar a lo importante, que es lo que podemos extraer de toda esta biografía. Bueno, en 1362 a 1364 se hacen los alcázares sevillanos, los hace Pedro I, estaban hechos, pero es cuando da el gran empujón, y van teniendo Mohamed V pactos tanto con los reyes castellanos como con los reyes, intenta con los reyes de África, aunque nunca se consolidan, nunca tienen efectividad. Pedro I tiene luchas con su hermanastro también, con Enrique de Trastamara, y en 1369 es muerto en Montiel. Mohamed V tendrá un reinado, bueno, lleno de vicisitudes, tanto de guerras como de construcciones, etcétera, etcétera, hasta que en 1391 muere tranquilamente en la Alhambra, y tranquilamente lo digo porque casi todos sus antecesores fueron asesinados, prácticamente todos. De esta biografía, lo importante es que tenemos que extraer sobre todo 3 normas que van a marcar la conducta del sultán. Primero es esa gran personalidad de hábil político del monarca, buscando pactos con unos y con otros. Luego, y ya han salido en conferencias anteriores, esa simbiosis social y cultural que presenta este reino nazarí con el castellano. Y, por otra parte, la voluntad del sultán por exaltar su legitimidad. Vamos a verlo tranquilamente. Aquí tenemos a Pedro I y Mohamed V. Resulta que los dos son vidas paralelas muy parecidas. Los dos llegan al reino muy jóvenes y los dos son muy amigos, hay un intercambio cultural muy importante entre ellos, incluso se admiran, tienen unos gustos semejantes, y tanto Pedro I en los alcázares sevillanos va a reflejar un gusto por eso, por todo lo nazarí, como Mohamed V va a reflejar un gusto por lo castellano. Esto nos lo recoge Ibn Khaldun en Prolegómenos, que por cierto nos lo han citado anteriormente, que dice: un pueblo vecino de otro que le supera considerablemente no puede menos que copiarle y remedarlo en gran manera. Esto pasa hoy en día entre los andaluces, es decir, los nazarís, por sus relaciones con los gallegos, siendo de ver en cuanto se asemejan en los trajes y atavío, usos y costumbres, llegando hasta el extremo de poner imágenes y simulacros en las paredes de sus casas, en sus edificios y aposentos. Respecto a la legitimación del linaje, en el siglo XIV hay una moda de legitimar los linajes dinásticos que se llama sarifismo, no solamente por parte del rey de Granada, sino también por parte de los reyes castellanos y por parte, por ejemplo, de los reyes merinís. Ibn Khaldun, cuando está en Fez, exilado, escribe la historia de la estirpe de los Beni Zayán, los reyes de Tlemecén, es decir, cuenta todo el linaje de los reyes marroquíes. Cuando está en Fez también empieza esta historia que es de los pocos textos que nos quedan de la época de Mohamed V. Se llama Alhamba al-Badriya, está escrito por Ibn Hatif y traducido por García Gómez. Lo traduce como Historia de los Reyes de la Alhambra, y hay una semblanza de los sultanes hasta Mohamed V. Y además, para hacer esa legitimación del estirpe, resulta que nos habla que no solamente son ellos legítimos, sino que además su estirpe llega hasta una familia, una tribu muy importante que en Medina defendió al profeta, a Mahoma, lo defendió, y se llama la tribu de los Ansares. Está jugando fonéticamente con nazarí, Nasar y Ansares.
Y dice en esa historia de los reyes de Granada, sobre el linaje y los sucesores de la dinastía nazarí: la estirpe de estos hombres se remonta hasta Sad Ubada, señor de los defensores, Ansares traducido, del enviado de Dios, que Alá lo bendiga y salve, y que son conocidos por el nombre de Ben Nasar. No solamente Ibn al-Hatib lo une este linaje con los Ansares, sino también hay epigrafías en la Alhambra, donde, por ejemplo, Inzarraq va a ser el segundo visir de Mohamed V, y dice en una inscripción del Cuarto de los Leones: oh heredero de los Ansares, y no por línea transversal, herencia de la grandeza con la cual despreciarás a los más encumbrados. Precisamente para esta reivindicación del linaje hay una patente islamización, es decir, cuando Mohamed V viene de Marruecos, reislamiza las costumbres. Una de esas costumbres es, por ejemplo, que ha salido también aquí ya, es la celebración de la fiesta del Maulid. La fiesta del Maulid, que la celebra del 29 al 30 de diciembre de 1362, era una fiesta donde se celebraba el nacimiento del profeta. Y no solamente es importante como característica de islamización, sino que es que además es una manipulación de símbolos del pasado que aumente esa legitimidad, ya que, según nos dice García Gómez, se celebraba esa fiesta ya en tiempos de los Omeya en Córdoba. Según él, la instaura Abderramán I en el 756 y se celebró hasta 1031. La segunda característica de esa islamización es el uso de los turbantes. El uso de los turbantes como símbolo regio. Hasta entonces eran cadís los que utilizaban turbantes. Nos dice Ibn al-Hadid: también cambió radicalmente Muhammad V otro símbolo regio, el cubrecabezas del soberano. Antes de él no lo habría, o sería un simulacro o variante de la corona cristiana o taj islámico, de siempre aborrecida por los musulmanes. No es verdad que fuera aborrecida, pero en ese momento se dice así. A partir de la fecha de nuestro escrito, el rey lo cambia por un turbante blanco jamás usado precedentemente en el Andalus, con ese fin. Bueno, vamos a hablar un poco de la datación de las pinturas. Ya os comento que, bueno, que yo puedo decir mi opinión, mi propuesta, pero hay muchísimas sobre la datación de las pinturas. En principio, además, hay muy variadas, muchos de ellos nos dicen, Eguilat Yanguas, por ejemplo, nos dice que es del tiempo de Muley Hacén, que es el padre de Boabdil, o Gómez Moreno nos habla que, viendo esas arquitecturas góticas, nos habla que tiene que ser en el siglo XV, Diego Hurtado de Mendoza nos dice que es del XVI, Richard Ford, que es un hispanista inglés, nos dice que es de la época de Boabdil, el barón de Taylor, basándose precisamente en la prohibición de la representación humana, que ya hemos visto que es un error que se comete muy frecuentemente. Bueno, pues basándose en esa prohibición, dice que tiene que ser posteriores a la conquista de Granada, es decir, del tiempo de Juan II. Claro, también estos escudos que están en la antesala de los reyes, de la sala de los reyes, de las pinturas, pues nos están hablando de unos escudos cristianos, son los escudos de los reyes católicos. Pero hay que tener en cuenta que estos escudos los pusieron los reyes católicos porque en esa antesala se celebraba la misa mientras se estaba construyendo la iglesia de Santa María del Alcázar. Otras propuestas son, sobre todo, la de Torres Balbás. Torres Balbás quizás sea el más certero y en la crónica arqueológica de la España musulmana, en la obra dispersa, en el primer tomo, nos dice que el Cuarto de los Leones se construye como una unidad. Se construye como una unidad porque aparece muchas de las inscripciones dedicadas a Abu Abdallah al-Ghani, lo que decía nuestro Jesús Bermúdez, nos decía satisfecho de Alá desde 1367.
Aparece además en el cuarto del harén, en el oratorio del Mexuar, en la sala de los reyes, etcétera, etcétera. Pero en todo el cuarto de los leones aparece en multitud de sitios, con lo cual piensa Torres Balbás que es toda una unidad, que todo el Palacio de los Leones se construye de una vez. Fernández Puertas, después de la toma de Algeciras de 1369, nos comenta que no, que tiene que ser de 1380 a 1390. ¿Por qué? Pues porque él hace las cuentas y dice, bueno, si en 1367 se terminan las obras del Maristán, iniciadas en 1365, en 1369 se comenzaría la renovación de los palacios de Comares y después se comenzaría la construcción del Palacio de los Leones, es decir, después de 1370 a 1380. He puesto 1380, pero bueno, sería de 1370 a 1380. En realidad, pueden ser todas estas obras que nombra Fernández Puertas, pueden ser simultáneas. Y además hay que tener en cuenta que los materiales que se utilizan en el Patio de los Leones, como en toda la Alhambra, son unos materiales, el ladrillo, el yeso, la madera, fáciles y rápidos de trabajar. Por ejemplo, los Reales Alcázares de Sevilla, el gran ímpetu de los Reales Alcázares de Sevilla se hace en 2 años, de 1362 a 1364, o sea que no tiene por qué ser tan dilatado en el tiempo como nos decían Fernández Puertas. Quien nos dice que tiene que ser de 1367 a 1369 es Pavón Maldonado. Esta teoría está basada también, vamos, la reafirma Ruiz Sousa. ¿Por qué? Por este escudo. Este escudo, que antes también se ha hablado, es de lo más controvertido. Pavón Maldonado ha escrito sobre este escudo muchísimas líneas de tinta. Este escudo en realidad es el escudo de la banda, fue instaurado por Alfonso XI, el padre de Pedro I, pero es el escudo personal de Pedro I, es decir, ese escudo en rojo con una banda dorada entre 2 dragantes. Y Pedro I, tener en cuenta que muere en 1369. Se dice por qué está ahí ese escudo. Incluso Echevarría, y nos lo ha dicho Rosa también, piensan que está añadido después. Ni es un repinte, ni está añadido después, porque el mortero es el mismísimo, no está recortado y hecho. Entonces tiene que ser de la época de Pedro I. Con Pedro I, si es de la época de Pedro I, hay 3, o si es el escudo del rey castellano, hay 3 posibilidades. Que fuera de 1364 a 1364, de 1363 a 1364, donde las relaciones con Pedro I son intensas. O después Pedro I, y tanto Pedro I como Muhammad V, se enfrentan a una serie de luchas internas donde Pedro I incluso se tiene que exilar a Portugal y a Inglaterra. Entonces dicen, bueno, la segunda parte podría ser de 1367 a 1369, que hay otra vez intensas alianzas con el monarca castellano. O podría ser también de 1371 a 1375, que hay un vasallaje entre Muhammad V y Enrique II. Pero Enrique II no se sabe muy seguro si este emblema lo utiliza o no. Por tanto, para mí, creo que es una pleitesía, una amistad que le rinde a su amigo Pedro I. Además, en 1367 tiene que demostrar que sigue siendo amigo de Pedro I en sus pactos, porque resulta que mientras el monarca castellano se ha exilado a Francia, resulta que él, Muhammad V, ha firmado pactos con su hermanastro, con Enrique de Trastamara, y con el rey de Cataluña, Pedro IV. Entonces, para hacerse perdonar, aunque él nunca recibió la orden de la banda, incluye, según mi teoría, incluye ese escudo ahí. Ruiz Sousa nos aporta otra razón. Dice que todo el Palacio de los Leones es obra personal de Al-Jatib, del ministro Al-Jatib. Ibn Al-Jatib resulta que además de ministro, de arquitecto, arquitecto, de diseñador, de llevar el diwan, de presidir el diwan, nos deja un escrito donde dice: y tú, Muley, no me haces caso, refiriéndose a Muhammad V,
No me haces caso por andar bajo andamios y maromas, entre sacos de estuco y de ladrillos y carretas que traen lajas de piedra. Esto es porque el sultán, en esa época, no solamente se dedicaba a hacer pactos, no solamente se dedicaba a recuperar plazas a los castellanos, sino que además tenía un afán constructivo mientras Ibn al-Hatib estaba en la Alhambra, tenía un afán constructivo que ni siquiera hacía caso a su visir. Ibn al-Hatib es desterrado a Fez en 1371. Ahí tenemos dos fechas que para mí serían las últimas, mejores las de 1369, pero serían las que podrían marcar cuándo se ha terminado ya el Palacio de los Leones. Bien, hablando de la sala central, lo primero que os quiero destacar es su localización. Es una localización importantísima, justamente en el eje del Patio de los Leones. Fijaros que a un lado tiene las dos hermanas, a otro lado están los Abencerrajes, las dos con una riqueza de yeserías impresionante, y sin embargo, para Mohamed V tiene tanta importancia y tan magnitud los techos pintados como los techos de dos hermanas y de Abencerrajes. Este techo central, lo que tenemos en el techo, bueno, y además resulta que le dota de una antesala riquísima. Sí, hay mucha restauración, pero era así en origen. Y tiene una antesala riquísima tanto de azulejos como de yeserías. La bóveda central se trata, y os voy a leer la descripción de Pareja López, pero sin duda el techo más significativo es el de la cámara central, en el que se efigian 10 personajes venerables que son antepasados de los reyes de la dinastía nazarí. Van vestidos con traje de ceremonia, con grandes espadas, mientras conversan entre sí. El único que no está conversando, el único que mira al espectador, es ese central, el que marca el eje, vestido de verde con un turbante blanco. Bien, en el siglo XVII, bien, también vamos a ver, ya en 1501, perdonad, no, me he saltado un poquito, en 1501, un viajero, Lalage, que viene con la comitiva de Carlos V, nos describe esto como en el techo de esta habitación están pintados al vivo todos los reyes de Granada desde largo tiempo. Es decir, de ahí proviene la Sala de los Reyes. Pero también nos lo dice Hurtado de Mendoza. Hurtado de Mendoza escribe Guerra de Granada y en su libro primero, que se llama La rebelión de los moriscos, nos dice, acrecentaron hablando de... Perdona, esto retumba un poquito, me lo voy a quitar. Hablando del fundador de la dinastía, acrecentaron 10 reyes, sucesores suyos, cuyos retratos se ven en una sala, algunos de ellos conocidos en nuestro tiempo por los ancianos de la tierra. Bien, esto mismo lo piensa Vilches, Cabrera, Pareja López, pero en el siglo XVII, y ahora veremos por qué, resulta que se piensa que esto es, le empiezan a denominar sala de justicia o sala del tribunal, porque piensan que no son los reyes, son cadís o sabios, o puede ser un consejo árabe o mexuar, nos dice Contrera. Jones nos dice que son los jefes de las tribus de Granada. También Pavón Maldonado nos apunta que pueden ser nobles que están siendo investidos con la orden de la banda debido al escudo lateral. O también se ha dicho, por ejemplo, Robinson nos dice que puede ser el tribunal de Tristán y Isolda o una reunión de sabios, como nos dice Juan Carlos Ruiz Sousa, que dice que es un meilis, donde están representados los sabios. Vamos a ver las pegas que se ponen. La pega que se pone la primera, por ejemplo, Gallego y Burín nos dice que no puede ser, porque resulta que tenemos solamente hasta Mohamed I, y me voy aquí, en la segunda vez, hasta aquí solamente resulta que si quitamos los ilegítimos Ismael II y Mohamed VI, que son los que reinan mientras Mohamed V está en África, resulta que me salen 8. Pero atención, Nasar, resulta que es tan ilegítimo como los demás. Mató a su hermano y se autoproclamó sultán. Luego entonces saldrían 7. Pero una razón más, porque que hasta aquí que llegan los 10.
Os lo voy a contar. Resulta que estos dos, que son ilegítimos, no son tan ilegítimos. Ismail II sale en la semblanza que escribió Ibn al-Jatib en Los Reyes de Granada. Eso por un lado. Pero además, Mohamed VI es reconocido por su propia familia. ¿Por qué? Fijaros, aquí cuando llega un sucesor de Mohamed V, su nieto, Mohamed se llama séptimo. Es decir, que ha reconocido que Mohamed VI, aunque sea ilegítimo, está ahí. Entonces, ¿cuántos me salen? Pues hasta Mohamed V me salen 10. Exactamente los 10 personajes que están representados. Otra razón por la que dicen que son juristas o cadís, el turbante. Pero ya hemos hablado de la islamización y lo que dice Ibn al-Jatib acerca de los turbantes. Pero es que además Juan Carlos Roy Sousa también nos dice que es muy extraño representar a reyes. No es cierto. Ahí tenemos al rey de Córdoba, en marfiles. Tenemos al rey del Cairo, abajo. Tenemos toda la dinastía de Tamerlán, Timúrida, también. El rey de Sicilia. Pero además, acordaros de esa disposición, de esa aculturación con los reyes castellanos, tiene que demostrar Mohamed V que tiene tanto poder como los reyes castellanos de su época. Los reyes castellanos habían representado a su linaje en el Alcázar de Segovia, pero también habían representado en los alcázares de Sevilla con Pedro I. Luego, entonces, los linajes, por supuesto, esto es castellano, pero hay una simbiosis. Luego, entonces, pueden ser perfectamente los reyes de la Alhambra. Pero además, siguiendo a Nogales Rincón, y fijaros, tener en la mente cómo están representados los reyes de la Alhambra. Nogales Rincón nos dice una serie de normas cómo se representan los linajes regios. Disposición sedente de los reyes, lo cumple, con sus atributos de poder. Ahora los vamos a ver. Se trata de una fórmula remota que se remonta hasta los romanos. Bien. Carácter estereotipado, también. Sin intención retratística, perfecto. Disposición de los reyes en frisos, en el arranque de las bóvedas. Identificación de los reyes a través de la heráldica, también la vamos a ver. Epígrafes y algunos motivos iconográficos específicos. Bueno, más símbolo de poder que pueden ser las espadas jineta. Esas espadas jineta solamente eran privilegio de los reyes. Esa frase que he puesto ahí es un lema que tienen los reyes de Marruecos. Pero vamos, son primos hermanos. Y decían, en el mundo nosotros debemos nuestra fortuna a nuestras espadas. Todos los reyes representados en las bóvedas tienen espada. El único que la tiene desenvainada es nuestro personaje central. ¿Por qué será? Cabanelas, traduciendo un epígrafe en yeso, dice: lo mismo que Dios preside el conjunto de los cielos y la tierra, el sultán, que se está refiriendo a Mohamed V, desde su solio presidía el concierto de los pueblos a él sometidos, está sentado en el solio, y representaba el poder de Dios en su reino. Como esta mañana nos ha nombrado Jesús Bermúdez, bueno, pues tenemos incluso identificación por parte de Daniel Werner de cada uno de ellos, basado sobre todo en Ibn al-Jatib, pues por la semblanza que hace de que unos son pelirrojos, otros son jóvenes, etcétera, etcétera. Pero es que además tenemos símbolos regios. Debajo del escaño donde se están sentando todos los reyes de Granada, tenemos el escudo con el color nazarí rojo. Estos escudos están, bueno, Elena nos lo contará, pero están muy repintados. Pero en la radiografía, y perdona que lo utilice, vale, resulta que están los escudos. Luego, entonces, era intención representar el escudo debajo de los sultanes de Granada. ¿Quién se puede sentar debajo de un escudo si no son los sultanes de Granada? No iban a dejar a ningún cadí, ni a ningún sabio, ni a ningún jefe de las tribus que tuvieran su escudo. En 1834 tenemos la visita de un ilustre inglés, Owen Jones, que visita la Alhambra. Y resulta que nos lo representa, hace dibujos sobre la Alhambra cuando va y lo publica, y resulta que ya nos representaba los escudos debajo de los reyes de la Alhambra. Esos escudos que nos representa Owen Jones, y vamos a verlo de cerca, en realidad no es el mismo, pero es que el otro puede estar repintado, simplemente tiene una banda roja.
Ese es un dato, pero vamos a ver otro dato que nos confirma que son los reyes. Me encontré yo con un escrito que se llama, un libro que se llama de Alhambra. Calvert viene de visitar la Alhambra y se lo enseña a su amigo Rafael Contreras. Y lo escribe en inglés sobre la Alhambra. Y nos comenta que había una epigrafía desaparecida, como muchas de las de Torres Balbás también han desaparecido, las que hemos nombrado, que nombraban a Mohamed V, que estaba en la antesala de la Sala de Reyes y decía, lo más importante, se lo he traducido aquí, eterno poder e imperecedera gloria sea para la dinastía del dueño de este palacio. Está completamente relacionado con la bóveda central. Vamos a pasar a las bóvedas laterales. Bueno, tenemos las dos bóvedas laterales, están llenas de escenas narrativas. Rosa nos ha comentado muchísimas cosas de ellas. Esas escenas narrativas están adosadas unas a otras sin separación clara, se mezclan tiempos, se mezclan lugares, de manera que comparten un mismo contexto, pero es como un tapiz de fondo. Esa simultaneidad de escenas nos la describe Borlán, me gusta mucho esta descripción y por eso se la voy a leer, son entendidas como una prestidigitación simultánea. Se presentan afrontadas, consecutivas, etc. Bueno, aquí les he traído varias de las escenas porque son muy evocadoras, muy sugerentes. Hay fuentes donde hay personas desnudas bañándose y se ha interpretado como la fuente de la juventud, como la fidelidad del perro. Las fuentes siempre están centrando las escenas, están en el centro, pero como hay tanto escrito, tanta bibliografía, yo no me voy a tener mucho en esto. Está el ajedrez, está la caza, por cierto, hablando de la caza, tengo aquí un texto de Ramón Llull, porque Ramón Llull nos habla en la parte segunda del libro de la caballería, nos habla del oficio que pertenece al caballero y dice: cazar ciervos, osos, jabalís y leones, justamente las 4 especies que se nos van a representar en la Alhambra, exactamente esas, las 4, ciervos, osos, jabalís y leones. Bien, pues no les voy a comentar todo esto, pero es muy sugerente. Por ejemplo, ese salvaje que nos ha comentado Rosa, ese salvaje que sujeta a una dama y la dama tiene encadenado a un león. Entonces esto se ha prestado muchísimo a escribir. Por ejemplo, en 1821, Chateaubriand, en París, publica un libro que es como el principio de pensar en la Alhambra como algo maravilloso, como un escenario de escenas caballerescas, porque publica la aventura del último Abencerraje, es decir, el Abencerraje y la Bella Jarifa. Pero además también tenemos sagas artúricas. Se ha interpretado de muchísimas formas. El Jardín de los Amantes, Tristán y Isolda, el Amadís de Gaula. Nos ha hablado también Robinson de Flores y Blancamor. Por cierto, estas ménsulas que nos las ha comentado Rosa, que están en la Catedral de Burgos, esta no la has traído y por eso me lo he dejado, que es cuando ya os han contado que Flores era un moro en una corte, en la corte de Granada, y Blancaflor es una cautiva cristiana que se enamoran. Bueno, tienen muchas vicisitudes y, por ejemplo, hay una escena de duelo donde el moro ataca y termina matando a un pérfido senescal, es decir, que incluso está esa escena en el relato de Flores y Blancaflor. Pero no solamente ha habido esta interpretación, es que ha habido muchísimas interpretaciones porque estas bóvedas se prestan a muchísimos ríos de tinta. También ha habido... Uy, perdonad, ¿dónde le doy? Para atrás, ¿no? Bien. También se ha relacionado con el sufismo. El sufismo lo introduce Ibn al-Jatib en la corte nazarí y, en realidad, en el sufismo se ensalza el amor humano como vía al amor divino. Nos dice Chevalier: pero esta doctrina exclusiva abrió el camino, al margen de cualquier mística y pese a sus aparentes similitudes, a los más delicados refinamientos del amor, pues si el hombre no podía unir su alma a su creador, podía poner mucha alma en su amor humano,
y la vía del amor que parte desde el conocimiento de la naturaleza. Pero también se ha relacionado mucho estas bóvedas con el espejo de príncipes. El espejo de príncipes, que son las normas que tenían que cumplir los príncipes para aprender a una forma de comportarse en la corte, para cazar, para estar en duelo. Y sobre este espejo de príncipes, que se llama Adab en islámico, pues existen en el siglo XIV, en el siglo XV, muchísimo escrito. Por ejemplo, en el Conde Lucanor mismo, el Khalil ad-Dimna, no solamente en literatura castellana, sino también en literatura islámica. La coronación de los reyes, la historia de Alexandre, etcétera, etcétera, etcétera. Les quería comentar que si de esas escenas son en realidad copias de esos repertorios que pasaban de mano en mano entre los pintores para poder representar escenas evocadoras, pero que aquí no parece que tengan mucha unión, aunque ya les he dicho cómo se unen, pues por el sufismo, por la escuela de príncipes, etcétera, etcétera. Bien, sin embargo, todo el contexto nos está hablando de un naturalismo, pero de un naturalismo que en realidad representa el naturalismo de la Alhambra. Los pintores están viendo la flora y la fauna de la Alhambra. En las plantas está el roble, el madroño, el granado, la palmera, las gramíneas, el tulipán, las plantas trepadoras, el mirto morisco. El mirto morisco se lo he destacado, que seguramente será esta planta, esta representación muy estereotipada de esta planta, que es una planta trepadora con una flor, pero que desapareció de la Alhambra y que en la actualidad se han encontrado simiente y se está recuperando en la Universidad de Granada, en la parte de botánica. Y este mirto morisco nos está hablando también de una época, no solamente de un lugar, que era la Alhambra, sino que también nos está hablando de una época, de la primavera. Y esa primavera se refleja en muchas cosas. Por ejemplo, yo he sacado aquí aves. Y hay pato, que hay muchas distintas variedades de patos, pero hay la garza. Fíjense que por abajo en las bóvedas laterales está todo lleno de agua. Y dentro de ese agua, pues resulta que hay patos, hay garza. Después un halcón cazando una paloma. Hay un cernícalo, la alondra. Pero esta tórtola resulta que está criando, es decir, nos están hablando de primavera, igual que el mirto, igual. Pero es que además, entre los mamíferos, si nos fijamos, aquí hay un ciervo desmogado, que quiere decir que está cambiando los cuernos. También estamos en primavera. De todos estos animales, del oso, del conejo, bueno, hay liebre más que conejo, de los perros, de multitud de caballos, de asno, de unos monos aquí. Raramente se dice que es que a lo mejor se pintó por hacer simetría con unos ojeadores de la caza. Bien. Pero el único que podía no existir sería el león, aunque una salvedad, el león podría existir porque era muy de moda entre los reyes castellanos y entre los reyes islámicos tener zoológicos, es decir, que podría existir. De esta flora y de esta fauna también nos habla Ibn al-Jatib en su libro. Nos dice, rodean la muralla de la ciudadela vastos jardines y espesos bosques del patrimonio particular del sultán. La tierra de Granada es de tan excelentes condiciones que no carece en ninguna época del año de sementeras ni de plantas. En sus montes y barrancos se da la hierbatora, el nardo, la genciana, etcétera, etcétera, etcétera. También hay en ellas palmares. Bien. Llegados a este punto, y ya os comento que soy muy audaz, porque voy a ir exponiendo teorías que a lo mejor, bueno, pero ahí lo voy a dejar. Por lo menos si os hago meditar pues durante 2 minutos, pues ya me daré por satisfecha, ¿no? Yo me planteaba que necesitaba una interpretación general. No me quedaba solamente con cada cosa comentarla, ver una bibliografía sobre el ajedrez, sobre el salvaje, sobre la caza, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Grabar nos comenta, el patio de los leones es un conjunto de salas con significado cosmográfico. Fernández Puertas nos traduce que en realidad, bueno, nos dice que en realidad en su tiempo el patio de los leones no se llamaba patio de los leones, sino se llamaba, por epigrafías que encuentra, Casar al-Rayad al-Said, también nos lo han comentado antes, es decir, el jardín feliz. También Bermúdez nos ha comentado que en realidad
como la he llamado, Jardín de la Felicidad Eterna. Muy bonito. Bueno, pues entonces yo quería ver qué había en esas 3 cúpulas, qué había en esas 3 bóvedas que me pudiera dar pistas. Resulta que sí, tienen las tres tienen una forma elíptica que nos habla, es una forma divina, celestial. En el centro hay estrellas. Hay una localización especial para las 3 bóvedas. Ya os he comentado que en el Palacio de los Leones están en una situación privilegiada. Entre las 3 hay una contraposición de representaciones. El centro es abstracto, es permanente, con un fondo dorado que nos recuerda al tiraz, esa tela dorada que se hacía en la Alhambra. Es trascendente, es intemporal. En cambio, además también tiene una composición simétrica hasta cierto punto. En cambio, los laterales son narrativos, anecdóticos. Bien. Sí, en los laterales tenemos el cielo con profusión de aves. En la parte de abajo, que no se ve muy bien con la cornisa, está todo lleno de agua. Entonces, sí, claro, es el jardín, pero es el Edén o el paraíso. Las aves en vuelo, el vergel, hay flores, hay agua. Pero es que además, si yo me voy al Corán, nos habla muchísimo, hay muchísimas suras del Corán. Dense en cuenta de la islamización que está sufriendo, sobre todo al principio, Mohammed V. Esa islamización que le hace que esto pueda ser un mensaje coránico, que en muchas suras se habla de las aves. Yo les he traído solamente una. ¿No ves que glorifican a Dios quienes están en los cielos y en la tierra? ¿Y las aves con las alas desplegadas? Cada uno sabe cómo orar y cómo glorificarle. Dios sabe bien lo que hace. Pero además nos habla del jardín, del paraíso. En otra sura. Bueno, también hay muchas suras que hablan del Edén, pero yo he elegido esta. Imagen del jardín prometido a quienes temen a Dios. Fluyen arroyos por sus bajos, tiene frutos y sombra perpetuos. Este será el fin de los que temieron a Dios. Y cómo no, también hay una sura dedicada a los ansares. Los ansares, los de la genealogía primera que estuvieron con Mahoma, que son los que vienen el Nasar, dice, los primeros de los emigrantes y los auxiliares, Dios será complaciente con ellos y ellos se complacerán con él. Y él ha preparado para ellos jardines con corrientes de agua. Allí residirán para siempre. Ese es su gran triunfo. Pero bueno, esas 2 bóvedas, ¿qué tienen que ver con esta? ¿Qué tiene que ver un jardín con esa reunión de reyes? Pues resulta que me vuelvo al Corán y veo Sura 64:9. El día que él os reúna para el día de la reunión. Entonces, a quienes crean en Dios y obren bien, él les borrará sus malas obras y les introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos en los que estarán eternamente para siempre. Este es el éxito grandioso, es decir, el paraíso eterno, el paraíso prometido. Es decir, la reunión de los nazarís irán al paraíso, al Edén prometido. Y esto además se refleja también en algo que me parece que has dicho tú, Jesús, creo, que es que estamos pegaditos a la rauda, ¿vale? Eras tú, ¿verdad? Es que ya me he perdido de tanto. Resulta que en la rauda, que está pegado al patio de los leones, pegado, que tiene comunicación directa, resulta que Carvajal, en 1574, encuentra 4 epitafios de los cuerpos, ya sabéis que se los llevó Boabdil, los cuerpos de su estirpe se las llevó Boabdil cuando en su destierro a Marruecos. Pero se quedan 4 epitafios de las lápidas de Mohammed II, Ismail I, Yusuf I y Yusuf III. Solamente ahora mismo se conservan las lápidas de Mohammed II y Yusuf III. En la del Yusuf III, que está precisamente en la Alhambra, dice, copiosa lluvia riega su tumba y lo vivifica. El paraíso, su aromática fragancia le da. Reposo y arrayán es lo que contiene su sepulcro. Es decir, que está comparando el jardín con la muerte, con donde va a ir el linaje de los nazaríes. Ibn Hatib, en su epitafio real relacionados con citas coránicas del jardín del paraíso, también nos dice, tú no eres sepulcro sino jardín, dulcificado con aromáticas plantas, polo de la inteligencia y la modestia, descendiente del señor de los ansares, defensor del territorio del Islam. Y Ibn Zamrak, autor de una elegía a Mohammed V, que además seguramente estaría en su tumba, dice, a la sombra del paraíso eternamente permanezcas y en la inmortalidad tu descendencia perviva.
al compasivo el agua de la fosa de su profeta hasta ti conduzca. Lo mismo que a ti sucediste la mejor fuente otorga. Bien, ya por último, ya por final, les quería comentar un poquito de la autoría. De la autoría ya les recuerdo que no tenemos ningún texto escrito, ningún testimonio, saqué matar, pero les quiero comentar un poquito, en el poco tiempo que me queda, pues a qué atribuyen esa autoría de la Sala de los Reyes, de las pinturas de la Sala de los Reyes. La verdad es que la mayoría de los historiadores se la atribuyen fijándose en el estilo italiano de las pinturas, de que incluso hay arquitecturas que relacionan con una ascendencia francesa, etcétera, etcétera, pues se la atribuyen a cristianos. Muchos de ellos dicen que son cautivos. Por ejemplo, Gómez Moreno pues, nos dice que son de un cristiano, de un prisionero cristiano del siglo XV. Torres Balbás dice que fue un pintor gótico. Gómez Moreno dice también que es de escuela florentina. Lambert y Piquero también dicen que son italianos. Marcé, lo mismo. Gudiol los califica como pintura morisca dentro del gótico lineal de la región andaluza del primer periodo gótico. Todo eso. Ya se abre una brecha cuando Contreras, al desarmar las cúpulas por la parte superior, resulta que se encuentra con una armadura típicamente islámica, incluso con unas inscripciones, bueno, mañana Gestionarte contará algo de esto, incluso con unas inscripciones a Sanguina que se corresponden a otras armaduras islámicas de la propia Alhambra. También Bermúdez Pareja nos habla de que por la técnica que está, no solamente la madera, sino del cuero, que tienen que ser musulmanes los que hacen estas pinturas. De la misma opinión es Lister, y Dodds también nos habla que de la técnica le recuerda a la técnica de la cúpula de la roca de Damasco. En realidad hay que tener en cuenta que esta cúpula de la roca de Damasco está sobre un soporte orgánico, pero vegetal, no animal, como es en este caso las pinturas de los reyes de la Alhambra. Quiero comentar solamente, Elena será la que más hablará sobre la técnica, pero solamente quiero comentar a raíz de lo que ha surgido esta mañana, de la cuestión de esta mañana, quiero comentar que en terreno cristiano hay ejemplos en retablos aragoneses, o yo misma hice un artículo sobre el arca de San Isidro que se conserva en la Almudena en Madrid, que es del siglo XIV, que se restauró en el Instituto de Patrimonio y que resulta que es sobre cuero, ese cuero como un aparejo y sobre el aparejo pintado. Es decir, que la técnica no es que sea solamente de la zona islámica. Por supuesto, estamos hablando de modelos castellanos, de modelos cristianos. A la derecha tienen un tapiz alemán, donde aquí al revés la dama tiene al salvaje y en nuestra pintura el salvaje tiene a la dama. Por supuesto ha salido con rosa esta pintura, que son las pinturas murales de Alcañiz, donde también quien fue el mecenas fue el hermano de María de Padilla, esposa de Pedro I, y donde el salvaje está sujetando a una damita. Quiero destacar una cosa, bueno, esto simplemente es una anécdota. En nuestras pinturas, el salvaje tiene una mano humana, recordando a lo mejor que fuera un disfraz de un criado. En las fiestas, los criados se disfrazaban. Y entonces puede ser que a lo mejor no sea un salvaje de verdad, que sea simplemente un criado disfrazado. Bueno, sea una cosa o sea otra, están copiando modelos de repertorio de miniaturas. Fijaros en esto, por ejemplo. A la izquierda está la crónica troyana, a la derecha un mancebo de nuestras bóvedas laterales de la Sala de los Reyes. Parece que vienen del mismísimo modelo. Un mancebo montado a caballo, donde el halcón está persiguiendo a un pajarito por encima de él, con la mano de fuera extendido. Es el mismísimo modelo, cambiado de lado, de posición, pero es el mismo modelo. Si es que los modelos, desde luego, son cristianos. Pero hay cosas que no son tan cristianas. Por ejemplo, es muy normal entre la estética islámica los pabellones de caza. Esos pabellones de caza que lo tenemos. Esto no es un edificio, es un pabellón de caza. Lo tenemos ahí arriba
en un mosaico de la Damasco. Y abajo tenemos en el Topkapi. Pero es que además aquí en la misma Alhambra tenemos 2 pabellones en la sala en el Palacio de los Leones. Es decir, que claramente esto es de influencia islámica, pero hay más influencias islámicas que Berni nos lo cuenta. Las damitas tienen uñas. Ya les he dicho que en estas pinturas aparece un naturalismo, y no solamente en la flora y la fauna, sino en esto. Resulta que las damitas tienen arrocaves, es decir, pendientes y uñas pintadas. Pero además, por supuesto, hay una escena donde el moro ataca al cristiano. Esto es clarísimo que tiene que ser de influencia islámica. ¿Por qué? Porque la autoría, sobre todo, la autoría es de Mohammed V. Es decir, quien decide lo que se pone y lo que no se pone es de Mohammed V, de nadie más. Bueno, con Inal Hatib en medio. Por ejemplo, en la película me gustó mucho. Sinceramente no sé quién influyó, pero gratamente vi que en el Diwan de la Alhambra resulta que están haciendo los bocetos de los reyes. Aquí, es decir, en la misma Alhambra se pergeñó estas pinturas. No de fuera, ni los cristianos. Bueno, los musulmanes. Pero es que además la tercera teoría puede ser que sea un taller que tenga modelos cristianos, pero un taller, porque además en esa época no se trabajaba de uno en uno. Es decir, uno daba el mortero, otro pintaba. Además, se ve mucha influencia de miniaturista en los modelos, pero también se ve una influencia incluso de pintura mural, porque en el ajedrez, y ya nos lo contará Elena, hay dibujo grabado, como cuando los muralistas decoraban las paredes. Ariel nos habla de que en realidad aquí es un crisol étnico. La Alhambra es un crisol étnico de distintas etnias. Perdonad la repetición, que no sé dónde estoy, pero bueno, da lo mismo. Pavón Maldonado nos dice también que hay un momento en el siglo XIV en que no se sabe dónde termina lo islámico y dónde empieza lo cristiano y viceversa. Bien, pues yo les quería comentar y también un avance de algo que también puede ser muy criticable, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Resulta que precisamente Dodds nos habla en el artículo que Rosa nos ha comentado de estas yeserías. Estas yeserías pertenecen a un palacio toledano que es el Palacio de Ruiz López Dávalos. Y resulta que en estas yeserías también se representa un paraíso donde en varios estratos de yeserías en la capa inferior tiene muchísimo de nazarí, tiene muchísima influencia nazarí. Representa un paraíso es un vergel lleno de flores, lleno de frutos, lleno de pájaros y lleno de personajes. En 1999 escribimos un artículo, Juan Carlos Rou Sousa, un amigo al que dedico esta conferencia, y yo, precisamente porque nos fijamos, aparte de analizar estas yeserías, describirlas y su simbología, nos fijamos en que en ese momento, alrededor de 1360, se producen una serie de palacios en territorio castellano. Se produce Santa Isabel de Toledo, el Palacio de Pedro I en Tordesillas, la Sinagoga del Tránsito de Toledo y este Palacio de Ruiz Dávalos. Los alcázares se harían de 1362 a 1364. Pues qué coincidencia. Resulta que todos esos palacios, que casi todos están en Toledo, es decir, no son solamente de Pedro I, sino de sus nobles también, coinciden con la época en que Mohammed V está desterrado en Marruecos. Y entonces, pues viene ahora la siguiente propuesta. Bueno, esta es una damita que muy desconocida, porque esta damita resulta que me apareció a mí cuando estaba restaurando la Sinagoga del Tránsito en Toledo y en una cornisa, en una zona donde nadie ve, porque la decoración de la Sinagoga de Toledo es anicónica, simplemente geométrica. Y resulta que en una cornisa que no se ve desde abajo, resulta que me apareció esa damita, y esa damita que tiene tanto que ver con la damita del Palacio Ruiz Dávalos. Bien, pues resulta que es que lo que sí sabemos, bueno, y que tiene que ver, Dodds la relaciona también con la damita de las pinturas de la Alhambra.
Pues resulta que nos cuenta Ibn Khaldún, que estuvo varias veces en la corte de Pedro I, que cuando Mohamed V se va desterrado a Marruecos, pues Ibrahim Berzazar, que es un médico judío, se queda en la corte de Pedro I. Y entonces en nuestro artículo decimos, pues mira, pues a lo mejor no solamente se quedó en la corte de Pedro I ese médico judío, también a lo mejor se quedó alguien más. A lo mejor se quedó un taller de alarifes que son los que han estado llenando toda esa zona de yeserías de influencia nazarí. Ese es el artículo que escribimos. Pero yo ahora añado, ¿y cuando vuelve Mohamed V? Ese taller de alarifes que tiene repertorio cristiano, que sin embargo tiene mucha influencia islámica porque ha venido de Granada. ¿Volvería a Granada? ¿Estaría aquí cuando Mohamed V? ¿Serían esos los autores de las pinturas, de las bóvedas de la Sala de los Reyes? Bueno, ahí lo dejo. Lo siento, es toda una teoría. Si les hago meditar, pues... Pues nada, aquí se termina mi intervención. Muchas gracias.